como veníamos charlando, ¿no? De algunas cortinas de humo, pero vamos a tratar de poner algún poquito de, si se quiere, de claridad y de reflexionar en esto que nosotros siempre venimos, Juan, en esto de que siempre decimos, ¿no? Que somos el mundo, y vamos a tratar de desempañar un poquito el vidrio. Sí, de tratar de pensar algunas cosas que me parece son importantes en este momento para nuestro país, pero también para Latinoamérica. Así que bueno, lo vamos a tener a Rafael Bautista Segales, que es poeta, escritor, músico y filósofo. Es impulsor del taller de descolonización y la comunidad del pensamiento amáutico. Autor de diversos libros, algunos en ediciones SICUS, que siempre nos acompañan acá en el programa. Sí. Su último libro se llama El Ángel de la Historia, volumen 2. ¿Cómo estás? Y ya lo tenemos en comunicación. ¿Cómo estás, Rafael? Te mandamos un saludo y un abrazo desde aquí, desde Mar del Plata. Juan José Hernández y Pablo Garcilaso, que es quien te está hablando en este momento. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ¿Se tal? me escucha bien? Sí. Te escuchamos perfectamente, sí. Ok. Un saludo también para ustedes. Muchas gracias, Rafael. Rafael, por ahí queríamos preguntarte qué punto de vista vienen trabajando desde la descolonialidad en relación a la salud y toda la concepción de la Pachamama. Bueno, este fue un tema novedoso para nosotros en el taller de la descolonización cuando se incorporaron amautas médicos tradicionales al taller. Sí. Y de ahí el taller empezó a tener una parte de sus reuniones de carácter ceremonial. Entonces ahí donde se produjo ya unos chispazos que devino en conceptos que utilizamos hoy en día para describir que lo más contundente y lo más propositivo del concepto de descolonización tiene que ver precisamente con la alimentación y con la salud, porque básicamente el modo como se produce y se reproduce el capitalismo, constituyendo individuos que solo persiguen sus metas particulares y los constituye en egos concentrados, que es básicamente el prototipo del individuo liberal que solo persigue sus propios intereses, genera con el consumo una serie de segunda naturaleza en uno. Y esa naturaleza se instala en la corporalidad humana en base al consumo, sobre todo alimenticio. Sí. Y como hoy en día sabemos que el capitalismo ha performativizado muy bien el ciclo de acumulación de capital en torno a la producción industrial de alimentos, podemos hablar de una colonización más extrema, porque ya estaríamos viendo cómo en nosotros, en nuestra propia subjetividad, se instala el capitalismo como naturaleza. Y como naturaleza quiere decir instala sus mitos. Y precisamente es por eso que hemos nombrado a nuestro libro del mito del desarrollo, es decir, hacer un pasaje existencial, salir del mito del desarrollo y de ahí animarse a hacer un salto cuántico a otro tipo de, si ustedes quieren, paradigma, pero nosotros preferimos llamarle horizonte de sentido, que para nosotros es el vivir bien. Sí. Donde los criterios, incluso como indicadores de lo que podría ser la producción y el consumo, son contradictorios con los criterios y los indicadores del capital. Entonces ahí nosotros hemos tenido muchas sugerencias al respecto, y después asistiendo a diversos encuentros, por ejemplo, siempre cito el encuentro en Rosario hace unos cuantos años atrás, sí. La conferencia Madre Tierra, la salud, para también hacernos dar cuenta que la salud es un hecho circular, simbiótico, y tiene que ver con la relación de respeto entre la Madre Tierra y nosotros como hijos o hijas de ella. Entonces, en ese ámbito, la descolonización para nosotros nos ha abierto un sinnúmero también de tareas de abordaje epistemológico y metodológico en torno a lo que significaría una descolonización ya no solo en el ámbito de la teoría,
sino sobre todo en un cambio, una transformación existencial, del individuo a ser comunidad, es decir, del yo al nosotros. Claro, bien. Rafael, más que nada para el oyente, los amautas en el Imperio Inca eran como profesores de filosofía y de ciencia, eran lo que transmitían ese estilo de conocimientos. Más que nada porque por ahí los oyentes les estamos explicando algo que por ahí es algo ancestral y muy conocido, pero bueno, por ahí la gente no lo tiene tan masivo e incorporado. Pero bueno. Sí, incluso también el término de imperio ya no es aplicable a otro tipo de realidades que no sea la tradición occidental. Por ejemplo, para contarles esta anécdota, ¿no? Sí. Cuando Michael Hart y Antonio Negri presentaron el libro Imperio aquí en Bolivia, sí, ellos dijeron que en China, cuando ellos presentaron ese libro ahí, no encontraron ningún concepto concordante con lo que se entiende por imperio en Europa, o sea, en el mundo occidental. Entonces, eso ya nos muestra el carácter sesgado de toda la perspectiva eurocéntrica. Totalmente. Que cree conocer el mundo desde su propia experiencia y no se da cuenta que el mundo contiene experiencias completamente distintas, en este caso civilizatorias. Entonces, decir imperio incaico para nosotros ya es un contrasentido. Sí, es un concepto erróneo, sería dentro de la cultura inca, quizá lo que quise decir, claro. Pero por ahí el hecho de nombrar imperio inca, lamentablemente acá la gente en el colegio nos enseñaban así, y bueno, en realidad sería cultura inca, porque es verdad lo que decís, imperio va relacionado con otra cosa que no tiene que ver en realidad. Bueno, los amautas no solamente están presentes en la cultura quechua, de donde sale el incario, sino también en la aymara. Y tiene que ver con los distintos niveles de saber que han podido encontrar y descubrir nuestros pueblos y sus tradiciones culturales, ¿no? Por ejemplo, el sabio aquí no puede no ser un curandero. O sea, el sabio, en este caso el filósofo, no puede no ser un médico. Entonces ahí ya empezamos a entender otro tipo de fisonomía de lo que consideramos como sabiduría, porque existen diversos niveles, ¿no? El laik A, que sería el nivel más bajo supuestamente, el yatiri, que es el que hace ofrendas a la Pachamama, etcétera. El amauta es el que ya puede incluso cambiar lo que se llama la suerte, cambiarte la vida, digamos, ¿no? Otro nivel más profundo o más elevado sería el chamacani. El chamacani ya es un nivel de sabiduría que ya no tiene parangón en la tradición occidental, que sería comparable a lo que la tradición judía conoce como cabalistas. Y después habría ya un otro eslabón más místico, más profundo, que se denomina el kana. El kana es el que es capaz de encontrar luz en la oscuridad. O sea, el amauta sería el filósofo para entendernos de modo secular. Sí. Pero este filósofo es también un médico. No puede no dejar de ser médico para ser sabio. Claro. Rafael, y en esto que vos nos estás comentando, ¿de qué se trata el vivir bien, ¿no? En esta concepción, ¿no? de la salud. Bueno, el vivir bien para nosotros, como decía, es un horizonte de sentido. Un horizonte de sentido aparece para darle sentido a las expectativas, al conjunto de proposiciones políticas que aparecen en torno a la formulación de una forma de vida constituida como proyecto político. En ese sentido, muchos ya se ha hecho, digamos, costumbre traducir el summa camaña como vivir bien. Pero summa camaña son dos conceptos muy ricos que difícilmente pueden sintetizarse en una traducción literal.
Nosotros preferimos, por ejemplo, traducirlo como lo que formula la filosofía Ubuntu del África. Y aquí hacemos ya un diálogo intercultural a nivel filosófico, ¿no? Claro. Una camaña sería el yo soy si tú eres, el yo vivo si tú vives. Es decir, mi vida depende de la vida del otro. En la relación ser humano-naturaleza, mi vida depende de la vida de la madre. La vida de la madre es la que hace posible la vida de los hijos. Entonces, esa es una relación circular simbiótica, que si uno la altera o se desconecta de ella, entonces se empieza a padecer lo que se llama la enfermedad vital, que es una enfermedad existencial que se presenta como un malestar, ya no solo cultural, como decía Freud, sino un malestar civilizatorio. El desprendernos de lo natural es prácticamente lo que hace imposible recuperar el carácter espiritual en el ser humano. Por eso, el vivir bien es una vida en plenitud, pero no al estilo hedonista helénico, sino es una vida en comunidad, generando, produciendo, inventando y creando comunidad de modo continuo, pero no en el ámbito solamente humano. Porque siempre solemos decir, la comunidad es la estructura misma de la vida. La vida solo puede ser vida y irse resignificando siempre en cuanto a estructura comunitaria. Y esta es, digamos, parte de lo que la dialéctica para nosotros consiste en esto de la complementariedad en la reciprocidad. O sea, estamos hablando de relaciones dialécticas que se complementan mutuamente, que se determinan y se codeterminan. Por eso la visión de nuestros pueblos era holista. No concebían que se podía conocer algo de modo aislado o separado, sino siempre en el conjunto que llamamos mundo, universo, vida. Por eso, para entender el vivir bien, uno tiene que meterse inevitablemente en cuestiones filosóficas para empezar a sacar esta savia muy rica que nos han legado nuestros pueblos y que hasta el día de hoy ha pervivido, gracias a Dios, y por eso podemos postular, por ejemplo, en Bolivia la figura del Estado plurinacional, de la descolonización, del vivir bien, etcétera. Para quienes nos escuchan, estamos charlando con Rafael Bautista Segales, poeta, escritor, músico, filósofo, uno de los principales impulsores de un taller de la descolonización y la comunidad del pensamiento amáutico. Yo lo que quería saber era, ¿de qué se trata su último libro, El Ángel de la Historia, volumen 2? ¿Y en qué momento de la historia está hoy la humanidad y en particular América Latina? Bueno, estamos viviendo un tiempo, para decirlo en términos cristianos, un tiempo apocalíptico. Ahora, es curioso como ese libro se llama Apocalipsis, pero también se llama el libro de la revelación. Es decir, se requiere o parecería que es siempre es siempre un dato vital el que el ser humano y la humanidad deba recorrer caminos demasiado sinuosos para encontrar una nueva luz. Y en el libro de la revelación pasa así, ¿no? En medio de la aparición de todo aquello que es lo anticristo, es donde aparece lo que se llama, desde Walter Benjamin, el espíritu mesiánico. Entonces, estamos viviendo un tiempo sumamente complejo, dramático y hasta trágico, y que nos está tocando también en Latinoamérica, ¿no? No en vano ustedes, por ejemplo, en Argentina están viendo a esta subjetividad neoliberal convertida en la reposición del fascismo más recalcitrante, y que se hacen llamar libertarios. O sea, ahí para que nos despejemos también del clásico liberalismo que hasta la izquierda reivindica, pero en el fondo es la entronización de un individuo separado de cualquier tipo de comunidad, separado de la naturaleza, separado de lo espiritual, y lo único que queda es un individuo atomizado que lo único que persigue son sus intereses puramente particulares. Eso es el individuo libertario. Lo único que le interesa es satisfacer sus apetitos. Le importa muy poco el resto de la humanidad, le importa muy poco su país, le importa muy poco el mundo, la vida, y por eso, cuanto más destruye,
más ganancias genera. Pero esto ya está tocando un límite, que son los límites físicos y reales de la vida, que nos permite tener la necesidad de ir por otro lado. O sea, frenar el tren del progreso, como decía también Benjamin, sí, y frenar la locomotora del desarrollo y plantearnos otra forma de vida, de la cual se deduzca otro tipo de producción, otro tipo de sistema económico. Entonces, el libro El Ángel de la Historia 2 sí, es la continuación del anterior, que relataba a modo de crónica reflexiva, ensayística, lo que había pasado en Bolivia en el golpe del 2019, lo que había pasado con lo que llamamos la plandemia, este tipo de ejercicio de maniobras militares de carácter sanitario que prácticamente nos amaestraron muy bien para futuras pandemias que ya están pensando otra vuelta a imponernos, y que ahora se nos presenta como la disputa de Latinoamérica en el panorama geopolítico de este orden multipolar que está empezando a aparecer, y disputarle la hegemonía global al mundo unipolar, que básicamente es el imperio norteamericano. Entonces, el Ángel de la Historia es una figura que nos muestra, a partir también de esto, sí, que rescatamos de lo mejorcito que pudo haber dicho Hegel en su momento, cuando decía que hay un momento en el cual un pueblo es el que porta y recibe el espíritu universal de la historia, o el espíritu de la historia universal. Entonces decimos nosotros, si Hegel alguna vez haya tenido razón, quiere decir que ahora el espíritu de la historia universal está pasando por Latinoamérica, y está pasando precisamente por el arco sudamericano. Y por eso, desde el 94, desde la insurgencia zapatista, hasta la formulación del Estado plurinacional en Bolivia el 2009, hasta la izquierda ha cambiado su lenguaje, hasta se ha redefinido y se ha reconceptualizado muchas nociones básicas de la política y de la economía, lo cual involucra que aparezca desde nuestra región una nueva filosofía, basada esta vez sí en nuestra cultura, en nuestras cosmovisiones y hasta nuestros mitos, ¿no? El mito es condición humana, no puede escaparse de los mitos. Lo que pasa es que hay mitos de liberación, pero también hay mitos de dominación. Sí. Los mitos que ha producido el mundo moderno son mitos de dominación. Entonces, desenmascarar aquello es necesario para mostrar que el pretendido mundo secularista, racional, ilustrado que ha impulsado la ilustración es falsa. O sea, nunca como hoy en día ha habido más hambre espiritual en la historia mundial, y precisamente porque se nos ha arrebatado esa característica que define en última instancia lo que consiste en ser humano. Entonces, estamos en un tiempo bastante peligroso, dramático, y que suscita de nosotros la urgencia de pensar este tiempo, enfrentarlo y mostrar también las posibles alternativas y las opciones que tiene en este caso el arco sudamericano, para no quedar reducido a un nuevo laboratorio de balcanización, que es lo que han hecho, por ejemplo, en Europa Oriental, en el Medio Oriente, el norte del África, los intereses de Washington y la OTAN. Entonces, el ángel de la historia es básicamente eso. Rafael, te escuchamos atentamente, y vos hablabas, ¿no?, de cómo, ¿no?, en nombre de la razón, del progreso, del consumo, estamos en esta situación tan compleja y tan difícil, y digo, uno piensa en América y en Sudamérica en particular, en toda América, teniendo en cuenta el centro, el medio, ¿no?, que hay muchos gobiernos de izquierda y nacionales y populares, y por ahí, digo, vos por ahí podés analizar esto, se meten por ahí y desarrollan por ahí sus políticas en función de este modelo de la razón instrumental. Nosotros acá en el programa este año nos propusimos esta idea de queda un mundo por crear. ¿Queda un mundo por crear con estas concepciones, o realmente tenemos que ir hacia otros modelos como por ahí ustedes lo desarrollan? Bueno, es, digamos, ya nuestra crítica más incisiva,
que realizamos en esto que se llama el deseurocentramiento de nuestra propia formación académica. O sea, ahorita no podríamos tasar muy bien el daño profundo que ha hecho a la intelectualidad latinoamericana el eurocentrismo. Ahora lo llamamos el norteamericanocentrismo. Claro. O sea, esto básicamente lo que ha constituido en nosotros conciencias satelitales de carácter periférico. Es decir, nos han convertido en obreros que tributamos al primer mundo las investigaciones que nosotros realizamos como obreros de la investigación, o sea, simplemente trabajamos material empírico, investigación empírica, etcétera, y mandamos eso vía las fundaciones que se dedican al ámbito académico para que ellos piensen por nosotros. O sea, y ahí básicamente nos amputamos la posibilidad de pensar por cuenta propia, de pensar por nosotros mismos. Dejamos esa tarea al centro del mundo y cuando ellos han hecho uso de todos nuestros hallazgos, ellos nos mandan ya las teorías hechas. Y nosotros consumimos esas teorías como si fuesen credos, como si fuesen nuestras Biblias, sabiendo que el tipo de realidad que ellos están pensando, el tipo de proyecto que están realizando y desarrollando, es el de ellos, no el de nosotros. Y por eso el divorcio que ha habido en Latinoamérica entre el pueblo y sus élites académicas y políticas ha sido tan frustrante que hoy en día el propio pueblo ve al académico y al político como inservibles, como inútiles, y que solamente en el ámbito académico se reducen a hacer sus circos de seminarios, conferencias, ponencias, etcétera, pero ya para simplemente mantener un nivel de vida que también los encierra en este tipo de apetencias clase medieras de querer escalar en el ámbito social y nada más. Entonces, eso para nosotros es fundamental, empezar a despojarnos del eurocentrismo y empezar a descolonizar nuestra propia formación, tanto epistemológica como metodológicamente, para quitarnos esos velos que nos encubren nuestra propia realidad y empezar a pensar nuestra realidad desde sus propios problemas, desde sus propias contradicciones, desde nuestra propia historia, desde nuestra propia cultura. Ahora, para eso es una tarea doble. Primero hay que desmontar sistemáticamente todo el conjunto de mitos que contiene la racionalidad moderna y a su vez construir otro aparato científico, epistemológico, metodológico que sea pertinente para pensar nuestros problemas. Entonces, si se dan cuenta, esa es la tarea descolonizadora en el ámbito del pensamiento, que es, digamos, algo que es mal visto por la academia, porque básicamente el único que se difunde es el pensamiento eurocéntrico, el que viene de Europa y de Estados Unidos, ni siquiera del resto del mundo, sino básicamente del 5% de la humanidad, que ahorita está en crisis crónica y no saben cómo salir de aquello, y nuestros intelectuales siguen copiando esos modelos como si alguna vez hubieran dado resultado en nuestras tierras. Rafael, te vamos a agradecer muchísimo por la comunicación aquí para Mar del Plata, para Argentina, con Sanos y Sanos de la Azotea. La verdad que nos dejás con varias preguntas, con algunas reflexiones, y a mí se me viene como a la cabeza algún concepto ahí de Foucault, que él hablaba de la gubernamentalidad en algún momento, ¿no? En esta cuestión de cómo por ahí la subjetividad latinoamericana se ha olvidado por ahí bastante de sus ancestros y de algo que está se ha vuelto muy gobernable. Claro. Y qué tarea jodida la de la descolonización, porque sí. De alguna forma estamos todos y todas colonizados. Sí, quedamos mirando el espejito y acomodándonos en el maquillaje, ¿no? Sí. Porque quedamos en esa. Sí. Solamente con el progreso, cambiar el auto, una casa, una vida mejor, que no era nuestra cultura esa. Exacto. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y siempre cuando sea posible a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Bueno, hasta aquí pasó Rafael Bautista Segales,
poeta, músico, filósofo, tratando, ¿no?, de reflexionar sobre la descolonización. Este es el mes de la Pachamama, la saluda así que bueno, se nos viene un mundo diferente, claramente, en estos próximos años, y veremos qué rol tiene América Latina en esto, ¿no? Que lo tratamos de comentar, ¿no? En esto de que nosotros decimos somos el mundo, que fue lo que dijo Segales todo el tiempo, ¿no? Pero ¿qué mundo somos? Ese es el tema, ¿no? Claro. Este mundo, bueno, a tiempo de cosas que claramente nos han dañado y nos lastiman un poco. Desde que hace 500 años alguien dijo tierra y alguien dijo barco, sabemos cómo terminó la historia. Los que dijeron tierra se quedaron con las tierras y los que dijeron barco fueron suprimidos. El colonialismo tiene el mismo signo en esta época y la lucha que tienen que emprender los pueblos es profundamente anticolonial. Cada persona es un mundo. El mundo está en KLA. Sanos y sanas de la azotea también. Queda un mundo por crear. Todos los jueves de 18:30 a 20 horas en el 91.7 del dial. En www.radiokla.com.ar.